Hoy empezamos la clase número 3, el utilitarismo y la felicidad general. Veremos las teorías deontológicas. Dentro de las teorías deontológicas tenemos dos puntos importantes a tratar. Primero, Kant y el reino de los fines. Y segundo, al autor Rawls y la posición originaria. En esta clase vamos a continuar con el desarrollo del punto denominado el utilitarismo y la felicidad general. Tomen atención, subrayen los puntos necesarios y obviamente estamos para absolver cualquier consulta relativa al tema avanzado. Los modernos autores utilitaristas prefieren, en general, interpretar la felicidad no como una suma de placeres, sino como la satisfacción o la no frustración de los deseos o intereses de cualquier índole que cada persona puede tener. Sea que el bien intrínseco se identifique con el placer o con los deseos o con los intereses, de cualquier modo se preserva un rasgo que parece ser distintivo del utilitarismo y que es la asociación entre lo bueno y las actitudes, las inclinaciones o preferencias de las personas. En cambio, los idealistas, como Moore, admiten que hay estados de cosas que pueden ser buenos independientemente de los sentimientos de la gente. Parecen alejarse demasiado del núcleo central del pensamiento utilitarista. Estas aclaraciones respecto del universalismo y hedonismo de las versiones corrientes del utilitarismo permiten ahora caracterizar esta teoría ética normativa como la teoría que defiende un solo principio último para evaluar moralmente a las acciones humanas. El llamado principio de la mayor felicidad. Que establece que la corrección moral de un acto está determinada por la contribución de sus consecuencias a la felicidad de todos quienes están afectados por tales consecuencias. Pero aún quienes se adhieren a este principio consecuencialista, universalista y hedonista, difieren respecto de su interpretación y alcances, lo que ha dado lugar a distintas divisiones o especies del utilitarismo. Una primera división importante es la que se da entre el llamado utilitarismo de actos y el utilitarismo de reglas. Smart defiende: es el principio de utilidad el que es aplicable a cada caso individual, de modo que en cada caso se debe determinar si todos sus efectos incrementan o disminuyen el bienestar general. En cambio, el utilitarismo de reglas sostiene que los actos individuales no se juzgan como moralmente correctos o incorrectos por aplicación directa del principio de utilidad, sino de acuerdo con ciertas reglas morales, como las que prohíben matar, prohíben robar, matar, violar, etcétera, etcétera. Y estas reglas, y no los actos concretos, son los que se evalúan y confrontan con el principio de utilidad. David Lyons, en su texto The Forms and Limits of Utilitarianism,
las formas y los límites del utilitarismo, sostiene que una forma importante del utilitarismo de reglas es estrictamente equivalente al utilitarismo de actos. Los defensores del utilitarismo de actos, sostienen que seguir una regla cuando se demuestra que hacerlo tiene, en el caso individual, más desventajas que ventajas, supone una adoración irracional de las reglas. Para estos utilitaristas, las reglas no son solo guías, prácticas que permiten ahorrar tiempo en el cálculo de los efectos, pero que deben alejarse del lado toda vez que se demuestra que un acto individual que viola la regla tiene más consecuencias beneficiosas que el acto alternativo que la observa. Por el contrario, los utilitaristas de reglas sostienen que su posición es la única que permite salvar al utilitarismo de ciertas consecuencias contraintuitivas. Por ejemplo, si esto puede salvar la vida de muchas personas y no tiene consecuencias tan negativas como para contrapesar ese beneficio, en cambio, eso no sería aceptable según el utilitarismo de reglas, puesto que es difícilmente concebible que sea beneficioso establecer una regla permitiendo el castigo de los inocentes. Otra división del utilitarismo se da entre el utilitarismo positivo y el negativo. El positivo y el negativo. El positivo prescribe promover la felicidad o el bienestar. Y el negativo, sugerido por K. Popper, indica minimizar o disminuir el sufrimiento o la miseria. Se ha discutido si estos dos tipos de utilitarismo son diferentes, son distinguibles. Y en el caso de serlo, si el utilitarismo negativo tiene alguna plausibilidad. Algunos autores han sostenido, en contra de esta concepción negativa, que la forma más perfecta de eliminar toda miseria sería exterminando sin dolor a toda la humanidad. Imagínense, ese sería un utilitarismo totalmente negativo de eliminar a toda la humanidad. En otras palabras, nos está diciendo, para que no haya ni dolor ni placer, mejor que no haya nada. Son extremos. Otra división del utilitarismo es la que se presenta entre el utilitarismo clásico y el utilitarismo del promedio. El utilitarismo clásico sostiene que el bien intrínseco es la felicidad general, entendido como la suma de placeres y satisfacciones. Y el utilitarismo del promedio indica que la felicidad general debe determinarse dividiendo la felicidad total por el número de personas, de modo de obtener una utilidad promedio. Si imaginamos dos sociedades, una con 1 millón de personas contentas y otra con 2 millones de personas también contentas, el utilitarista clásico preferiría la segunda sociedad, mientras que para el utilitarista de promedio
ambas tendrían igual valor. Estas diferencias son sobre todo relevantes para la evaluación de políticas poblacionales. Es indudable que la concepción moral utilitarista, por lo menos en algunas de sus versiones más sofisticadas, tiene aspectos que resultan sumamente atractivos, sobre todo en un contexto como el de las sociedades modernas, que se distingue por su secularización, su exaltación de la ciencia y la tecnología, su pluralismo y relativo igualitarismo. En primer lugar, si bien es verdad que los intentos de justificar el principio utilitarista, como cualquier principio ético, sobre la base de hechos referidos a la naturaleza humana, están bastante desacreditados. Parece, sin embargo, que el principio utilitarista fuera mucho más realista que otros candidatos a principios morales. En cuanto aparentemente se aproxima más que ellos a lo que es psicológicamente posible exigir de los hombres, es cierto que no es lo mismo que cada hombre busque su propia felicidad o que todos los hombres busquen la felicidad de todos. En segundo lugar, el utilitarismo parece reflejar a la perfección lo que suele considerarse como el punto de vista moral, que sería el punto de vista hipotético de un hipotético observador benevolente, que fuera sensible al placer y al dolor, a los intereses y a los deseos de todos, los que puedan resultar afectados por una acción, siendo estrictamente imparcial en la consideración de esos intereses. En tercer término, y vinculado con el punto anterior, el utilitarismo resulta atractivo por su aspecto igualitarista, ya que en esta concepción cada hombre, o incluso cada ser sensible, cuenta como uno y todo placer, deseo e interés recibe en igualdad de circunstancias respecto de su intensidad, etc. En cuarto lugar, el utilitarismo parece la doctrina moral más adecuada para evaluar instituciones, medidas y cursos de acción de una sociedad, puesto que no parte de fines postulados como válidos independientemente del reconocimiento de la gente, sino de los sentimientos o intereses reales que cada individuo, cualesquiera que sean esos sentimientos o intereses, sucede. El utilitarismo no prejuzga a priori acerca del plan de vida de cada individuo, sino que valora las acciones que por su capacidad para satisfacer y no frustrar esos planes de vida que los individuos se proponen. Por último, el utilitarismo parece combinar un mínimo de postulaciones científicamente indemostrables con un máximo de aprovechamiento de los recursos que ofrecen la ciencia y la tecnología. Aun cuando se admita que el principio de utilidad no es demostrable racionalmente, esta es la técnica o esta es la única postulación que debe aceptar supuestamente en forma dogmática un utilitarista.
en contraste con la multitud de principios y reglas últimas que deben presuponer los partidarios de otras concepciones morales. Y una vez que el principio de utilidad es aceptado, que reconfortante panorama se le presenta al utilitarista. Qué reconfortante panorama se le presenta al utilitarista. Todo es cuestión de calcular consecuencias con el auxilio de las distintas ciencias, salvo que estipule otro bien, que sea empíricamente verificable. A pesar de esas ventajas reales o supuestas, el utilitarismo parece estar afectado por dificultades sumamente serias. Aquí mencionaremos solo algunos de los inconvenientes que los críticos han señalado. En primer lugar, si la corrección o incorrección moral de un acto depende si el conjunto de todas sus consecuencias favorecen o perjudican la felicidad, parece que nunca podremos saber si un acto es moralmente correcto o moralmente incorrecto, puesto que las consecuencias de un acto se extienden al infinito en ramificaciones múltiples. En segundo lugar, hay autores como D. H. Hudson, en su texto The Consequences of Utilitarianism, las consecuencias del utilitarismo, de H. Hudson, que han arguido, provocando réplicas serias del bando utilitarista, y dicen que el utilitarismo sería autofrustrante en una sociedad en que todos fueran utilitaristas, o sea, su adopción tendría efectos antiutilitaristas. Para ilustrar su acusación, Hudson toma distintos ejemplos referidos a la obligación de cumplir promesas, o de decir la verdad, o de aplicar penas, etc. Por ejemplo, el caso de la pena. El utilitarismo justifica la imposición de medidas punitivas, es decir, de sanciones. Cuando hablamos de lo punitivo, nos referimos a la sanción, por eso es el derecho penal. Es punitivo porque establece tres conceptos importantes: el delito, el delincuente y la pena. Entonces, el derecho punitivo, ¿no? Sobre la base de que ese sufrimiento se encuentra contrapesado por las ventajas para la sociedad que resultan de la comisión de menos delitos, gracias al hecho de que la aplicación de una pena desalienta al mismo delincuente y a otros a seguir cometiendo delitos. Obviamente que si hay penas ejemplarificadoras, los demás no deberían cometer delitos, porque la pena siempre va a recaer sobre los delincuentes. Pero en una sociedad en que todos fueran utilitaristas, los potenciales delincuentes no creerían racionalmente que van a ser penados, sino creerían que esa pena tendría las mejores consecuencias. Pero para que valga la pena, se tiene que tener mejores consecuencias que la falta de la pena. Ella tiene que desalentar a los delincuentes para que no continúen como posibles delincuentes potenciales, para que no continúen cometiendo delitos. Para lo cual ellos tienen que creer que van a ser penados si cometen un delito. Pero
para que los delincuentes potenciales crean que van a ser penados, ellos tienen que creer que esa pena tendría mejores consecuencias, y así hasta el infinito. Por lo tanto, en una sociedad utilitarista, los jueces nunca tendrían razones para aplicar penas y los delincuentes no serían desalentados para cometer delitos, a pesar de que, por hipótesis, la pena podría estar justificada sobre la base de consideraciones utilitarias. En tercer término, se ha apuntado que el utilitarismo debe enfrentarse con la dificultad insuperable de comparar intereses y deseos de distinta gente y de distinta índole, para poder hacer el cálculo que permite evaluar las consecuencias de las acciones. Si usted roba, ¿cuál es la consecuencia? La sanción. Si usted mata, ¿cuál es la consecuencia? La sanción. Si usted estafa o engaña, ¿cuál es la consecuencia? La sanción. En cuarto lugar, una crítica más profunda y corriente es que el utilitarismo tiene, en algunos casos, consecuencias radicalmente contraintuitivas. Lo que dicen los críticos no es de sorprenderse, ya que los utilitaristas dejan de lado toda una serie de consideraciones morales que tienen que relacionarse con la justicia, con la integridad, etc., para ocuparse tan solo de consideraciones referidas a la maximización del bienestar en general, que en el mejor de los casos hacen solo a un aspecto de moralidad. Así, se ha sostenido recurrentemente que la doctrina utilitarista conduce a admitir que en algunos casos puede ser moralmente correcto matar, mutilar o torturar a una persona para salvar la vida de otras varias personas. Entonces, penar a un inocente o sancionar a un inocente para detener una ola de criminalidad sería el ejemplo. O por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, no cumplir con una promesa que se le da a un moribundo para realizar un acto más beneficioso. Estos son algunos ejemplos. Entonces, en algunos casos se le llama: yo sacrifico un mal menor por hacer un bien mayor. Entonces prefiero no sancionar al delincuente, pero sí prefiero salvar a toda una población. Se entiende el caso, ¿no? Por otro lado, hay algunos utilitaristas que sostienen que si estas conclusiones contrarían nuestras convicciones morales, tanto sería peor para ellos que para los otros. Habría que analizar. Otros sostienen que estos son inconvenientes del utilitarismo, pero hay que ver si ambos tipos de utilitarismo son distinguibles, vale decir, si son distintos. Y si lo son, si el utilitarismo de reglas es una posición plausible, si es una posición buena o aceptable. Por último, hay otra crítica que se dirige todavía a un plano más profundo del pensamiento utilitarista y pone de manifiesto una dificultad entre los ejemplos ya mencionados. Esta crítica dice que el utilitarismo no toma en cuenta la independencia de las personas, fundiendo los deseos e intereses de todos en un sistema global. Como dice John Rawls en su libro Theory of Justice, John Rawls, Teoría de la Justicia, en su libro Teoría de la Justicia.
Para el utilitarismo no importa, sino indirectamente, cómo se distribuyen las satisfacciones con tal de que se maximice la suma total de satisfacciones. Por su parte, el tratadista Robert Nozick, en su libro The Anarchy, State and Utopia, la anarquía, el Estado y la utopía, Robert Nozick sostiene que el utilitarismo, al no tener en cuenta ciertos derechos individuales que funcionan como restricciones, admite el sacrificio de ciertas personas en aras del mayor bienestar de otras, infringiendo el principio kantiano de Kant de que los individuos no deben ser usados solo como medios en beneficio de otros, sino como fines en sí mismos. Era el ejemplo que habíamos dado. Sacrificar a una persona para salvar a un grupo de personas o a una multitud de personas. Bien, la comprensión de las dificultades del utilitarismo, principalmente de la señalada en el último lugar, ha generado un creciente interés por desarrollar enfoques de índole deontológica, sobre todo de inspiración kantiana. Cuando hablamos de kantiana, hablamos de Kant. Antes de pasar al examen de algunos de estos enfoques, conviene decir algo al respecto sobre el utilitarismo. Y hablamos del llamado enfoque económico del derecho. Hablamos del enfoque económico del derecho. Este enfoque surgió en los Estados Unidos gracias a los trabajos de sus precursores, vale decir, de sus creadores. Guido Calabresi dice que acerca de la responsabilidad por daños y perjuicios, y Ronald Coase dice sobre el costo social. Entonces presentan una versión más comprensiva y articulada en opinión del tratadista Richard Posner, en su libro Economía y Análisis de la Ley de 1972. Según Richard Posner, este enfoque consiste en la aplicación de las teorías y métodos de la economía a las distintas áreas del sistema jurídico. La idea es que muchas de las doctrinas, instituciones y soluciones de un sistema jurídico pueden ser comprendidas y explicadas como intentos para obtener una eficiente adjudicación de recursos. El logro de eficiencia a través del derecho es el tema de enfoque económico del derecho, entendiendo por eficiencia la explotación de los recursos económicos. Según Richard Posner, la satisfacción humana medida por la disposición agregativa de los consumidores a pagar por bienes y servicios, resulta maximizado. De acuerdo con este autor, el enfoque económico tiene una dimensión normativa en cuanto sirve para enjuiciar soluciones jurídicas y como modelo de reforma y otra dimensión prescriptiva. Richard Posner trata de mostrar a lo largo de su extenso libro cómo en todas las áreas del derecho, hasta en sectores tan alejados de las preocupaciones económicas,
las soluciones propuestas por legisladores, jueces y juristas tienden a obtener, aunque sus autores no sean conscientes de ello o lo encubran bajo un velo, de una retórica y una eficiencia económica. Este autor sostiene que si bien la apelación a la justicia de cierta solución puede tener otro sentido, por ejemplo, un sentido distributivo, que él reconoce que cada fuera del enfoque económico, en muchos contextos, cuando se dice que una cierta solución es injusta, es porque representa un desperdicio de recursos. Según Posner, Richard Posner, la protección de los hijos surge de una responsabilidad. Y uno de los hallazgos más llamativos de este enfoque es el llamado teorema de Coase, teorema de Coase, que según se supone demuestra que en los casos de conflicto en el ejercicio del derecho de propiedad, como el de un ferrocarril que lanza chispas, que impide a los granjeros cultivar sus propiedades o sus fundos, es indiferente a quien se le dé el derecho de usar su propiedad sin interferencias. Entonces, acá sí va a haber conflicto de intereses, ¿no? El ferrocarril quiere avanzar y quiere llegar a destino, pero lanza chispas. Y esto obviamente es contrario a la crianza del ganado o en su caso de los granjeros, ¿no? Entonces hay dos posiciones distintas. Cada uno en su propiedad puede hacer, obviamente, hasta el límite en que no perjudique al prójimo lo que vea conveniente. Pero si ya perjudica al prójimo, la teoría del enfoque económico viene a generar responsabilidades y, quién sabe, daños y perjuicios en la propiedad ajena. Ahora veremos las teorías deontológicas de Emmanuel Kant, la teoría deontológica de Emmanuel Kant. Ahora veremos la teoría deontológica de Emmanuel Kant. Es una compleja y fascinante teoría ética desarrollada por Emmanuel Kant en 1785, también llamada crítica de la razón práctica. Crítica de la razón práctica. Es una teoría deontológica formalista. Es una teoría que según la cual la corrección moral de un acto no está dada por el hecho de que sus consecuencias maximicen cierto bien, sino que depende de que por su naturaleza inherente constituya el cumplimiento de un deber. El concepto de deber es, entonces, para esta teoría, prioritario sobre el de bondad o sobre el derecho. Para esta teoría es prioritario, a diferencia del utilitarismo, según el cual el deber consiste en maximizar el bien. El deber consiste en maximizar el bien. Para entender el concepto kantiano de qué es obligación moral o qué es bondad moral,
es necesario referirse a la concepción acerca de la moralidad. Kant divide todo el conocimiento en lógica, física y ética. Kant divide el conocimiento en lógica, física y ética, que comprenden respectivamente las reglas puramente formales de todo razonamiento, en general, los principios del uso teórico de la razón y los principios del uso práctico de la razón. Las verdades de la lógica adquieren validez universal e incondicionada a costa de su completa racionalidad. Las verdades de la física. Las verdades de la física son sustantivas y no puramente formales, pero esto se logra al precio de que su campo de aplicación está limitado al ámbito de la posibilidad de experiencia sensorial. Pareciera que las verdades de la ética sí son sustantivas, como las de la física, las que deberían estar también condicionadas por ciertos datos empíricos, que serían, en este caso, los deseos reales de los hombres. Pero si fuera así, más que principios morales, tendríamos un sistema de principios prudenciales acerca de cómo mejorar o de cómo satisfacer los deseos de los hombres. Según el tratadista R. P. Wolf, en su texto Autonomía de la Razón, en Autonomy of Reason, R. P. Wolf, en Autonomía de la Razón, dice que los principios fundamentales de la moral debían tener para Kant el alcance incondicional universal de los principios de la lógica, pero al mismo tiempo debían poseer el contenido sustantivo y no trivial de los principios de la física. Para mostrar que los principios morales gozan de estas características, Kant se propone presentarlos como principios que son universalmente válidos para todos los seres racionales, independientemente de sus deseos, de sus apetitos o inclinaciones. Si bien, como seres fenoménicos, nosotros estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y estamos bajo el influjo de esas causas, como seres racionales, somos libres y somos capaces de guiarnos por las leyes universales. Las leyes, según Kant, son leyes que uno se da a sí mismo. Son también categóricas, porque a diferencia de los imperativos hipotéticos, siguiendo a Baumright, que habla de las reglas técnicas, Baumright habla de las reglas técnicas, lo que ellos ordenan no está condicionado a que tengamos ciertos fines o ciertos deseos. Las leyes morales son también universales, puesto que si son los principios que queremos como puros
o seres racionales con abstracción de nuestras inclinaciones y deseos, entonces se sigue que cada ser racional querrá la misma ley que querría cualquier otro ser. Y por lo tanto, esa ley moral obliga a todos los seres por igual. Immanuel Kant se pregunta si este imperativo categórico del cual se derivan las leyes morales es un principio necesario para todos los seres racionales. Sostiene que para responder a esta pregunta general debe encontrarse algún fin absoluto de todos los seres racionales, a diferencia de fines relativos superditados a deseos que sólo fundamenten imperativos hipotéticos. Si se encuentra algo que tenga valor absoluto, que sea un fin en sí mismo, entonces allí estaría el fundamento del imperativo categórico. Kant afirma que el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para ciertos usos, y en consecuencia, todo hombre debe en sus acciones tratarse a sí mismo y tratar a los demás como fines y no sólo como medios. Kant formula el siguiente principio que a veces parece presentar como otra formulación del imperativo categórico y a veces como un principio independiente, obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu propia persona como en los demás. ¿Cómo puedo hacer de otros seres racionales mis fines? ¿Cómo puedo hacer de otros seres racionales mis fines? Kant contesta que mi deber no es buscar el perfeccionamiento moral de ellos, porque esto solo lo pueden hacer ellos mismos, sino ayudarlos a conseguir sus fines objetivos, o sea, a alcanzar su felicidad. Los fines subjetivos de seres, que son fines en sí mismos, deben ser también mis fines. En cambio, la búsqueda de mi propia felicidad no es objeto de un deber moral mío, sino de una inclinación natural. Según Kant, la felicidad no es buena sin calificaciones, porque depende en gran medida de circunstancias externas. Un hombre puede merecer la felicidad y no lograrla, y a la inversa, no merecerla y obtenerla. La única felicidad que es buena es la felicidad merecida, la que premia la virtud. Por esto quiere decir que la felicidad a secas no es buena sin calificaciones. Si bien Kant sostenía que el deber ser o que el deber debe hacerse en aras del deber y no de la felicidad, pensaba que sería intolerable que la virtud no se vea recompensada por la felicidad. Pero como es un hecho evidente que en este mundo la virtud no siempre se ve coronada con la felicidad, la moralidad supone necesariamente la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Por otra parte, la existencia de leyes morales categóricas presupone la libertad del hombre, puesto que estas leyes se dirigen a hombres capaces de obedecerlas y por lo tanto liberados de la determinación de las propias acciones por sus inclinaciones. Un imperativo que guía a una acción que está causada por cierta inclinación es siempre hipotético. El hombre descubre su libertad
en la conciencia de que debe hacer ciertas cosas porque son debidas y no porque las desea. La filosofía moral nunca más fue la misma después de la obra de Kant. Como dice el autor A. MacLean en Historia de la Ética. MacLean en Historia de la Ética. Quizá para la mayoría de los filósofos posteriores, incluso los kantianos o antikantianos, la ética se define en términos kantianos. Esto resulta bastante fácil de explicar si tenemos en cuenta que Kant se manifestaba sobre los juicios, los principios morales, su universalidad, la autonomía, el carácter categórico dentro del discurso ético que permiten descalificar muchas posiciones morales. Por otro lado, al mismo tiempo, las debilidades de la filosofía moral kantiana son también evidentes. En primer lugar, si bien el requisito de la universalidad pone alguna restricción a los juicios que son admisibles como juicios morales, esa restricción es demasiado blanda como para excluir por sí sola la posibilidad de que distintas personas formulen juicios morales opuestos y que de algunas personas formulen juicios morales deleznables. Muchas veces es posible manipular la descripción de la acción para eludir toda inconsistencia en las consecuencias del principio universal y algunas veces, como lo reconoce Jaré, nos podemos encontrar con fanáticos que están dispuestos a mantener un principio universal a una costa de aceptar consecuencias para ellos mismos. A continuación veremos la teoría de Rawls y la posición originaria. Rawls, R-A-W-L-S, Rawls. Ninguna otra obra de filosofía moral y política publicada en los últimos años ha despertado un interés comparable al que ha provocado el libro de John Rawls, llamado Theory of Justice, en 1971. La teoría de la justicia de John Rawls. Este profesor de Harvard, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, John Rawls, profesor de Harvard, ha generado centenares de artículos, comentarios y noticias dedicados a opiniones analíticas y a desarrollar qué ocurre con los problemas en la sociedad. La teoría de Rawls, como él mismo se complace en decirlo, es una teoría de inspiración kantiana. Se basa en Immanuel Kant. Rawls se basa en Immanuel Kant. Esto se pone de manifiesto en varios aspectos. En primer lugar, como lo hace notar el tratadista R. P. Wolf, que dice que trató de seguir las huellas de Kant, superándolo allí donde éste había fracasado, en su intento de derivar principios morales sustantivos de principios formales o cuasi formales del razonamiento práctico. En segundo lugar, la teoría moral de Rawls elabora
una teoría deontológica, en el sentido de que la corrección moral de un acto no se deriva de su contribución a maximizar un bien. En tercer lugar, Rawls trata de elaborar y llevar a sus últimas consecuencias la idea kantiana de seres puramente racionales, noumenales, le llaman, noumenales, o seres racionales, abstraídos de sus circunstancias contingentes de índole empírica, con independencia de sus deseos o de sus intereses. En cuarto lugar, Rawls habla de la tradición contractualista que había desarrollado Kant. ¿Cuáles son los blancos de ataque de Rawls? Los blancos de ataque de Rawls son el utilitarismo y el intuicionismo. Respecto al intuicionismo, el intuicionismo es la teoría según la cual hay varios principios irreductibles de moralidad y justicia que cuando están en conflicto deben ser contrapesados en cada caso, de modo de determinar cuál de ellos prevalece en una situación. Rawls rechaza el tipo de soluciones a que conduce el utilitarismo y en este sentido se inclina por el enfoque deontológico, siguiendo a Kant. Al mismo tiempo, ve como una grave deficiencia el hecho de que el intuicionismo, a diferencia del utilitarismo, no cuenta con un método constructivo para resolver cuestiones éticas particulares. Para superar estos defectos del utilitarismo y del intuicionismo, Rawls recurre a la tradición contractualista, sobre todo en la variante de Rousseau y Kant. Rawls dice, el objeto del contrato no es como lo era para Juan Jacobo Rousseau o para Emmanuel Kant. El objeto del contrato no es como lo era para Rousseau o Kant. El establecimiento del Estado, los principios de justicia, la estructura básica de una sociedad, dice que se basan en los derechos y deberes de las instituciones en una sociedad. Rawls aclara que estos principios de justicia deben regir en una sociedad bien ordenada, o sea que una sociedad está destinada a avanzar, donde todos acepten los principios de justicia y se adapten a las instituciones básicas de esos principios. Para facilitar la visualización de las condiciones de estos principios de justicia, Rawls imagina una situación ficticia a la que llama posición originaria. Rawls imagina una situación ficticia a la que llama posición originaria. La posición originaria es una reunión imaginaria de seres racionales, autointeresados, que son libres para decidir e iguales tras un velo de ignorancia
que les impide conocer hechos particulares, pero no acerca de las leyes generales de índole social, y que deben deliberar y decidir por unanimidad cuáles son los principios que van a regir para juzgar las instituciones básicas de una sociedad. Pero la idea de posición originaria tiene otro atractivo para Rawls. Dadas las condiciones de estricta racionalidad y de autointerés de los participantes de la posición originaria, Rawls supone que la elección de sus principios de justicia puede demostrarse como la conclusión de un teorema en la teoría formal de las decisiones, y que depende de que ella importe haber llegado a un equilibrio reflexivo entre los principios generales e intuiciones particulares. Según Rawls, la posición originaria parte de lo que se llama las circunstancias de justicia. Las circunstancias de justicia, o sea, las circunstancias que hacen que tenga sentido ocuparse de la justicia. Otra postulación es que los participantes en la posición originaria no sean envidiosos, sino solo autointeresados. Rawls postula también que estos individuos imaginarios saben a qué generación pertenecen y qué deciden, no solo por sí, sino por las líneas generacionales, al menos de 3 generaciones. Si bien los participantes en la posición originaria desconocen qué es para ellos lo bueno, no saben acerca de sus planes de vida que hay otros bienes primarios, o sea, otros bienes que los hombres racionales quieren, cualquiera que sea su plan de vida. Estos son derechos y libertades, oportunidades, poderes y riqueza. Rawls estipula que los participantes en la posición originaria se comprometen a atenerse a los principios que deben cumplir, principios vinculados con la moral. Rawls también pone en movimiento como si se tratara de un juego de transacciones. Bargain game. Un juego de oportunidades, en el que cada participante va proponiendo por turno sus intereses. Los participantes terminarían por unanimidad siguiendo 2 principios de justicia, según Rawls. 2 principios de justicia. Primer principio: cada persona debe tener un derecho igual al sistema total de libertades básicas. O sea, toda persona tiene un derecho de palabra, de voto, de tránsito, de opinión, de libertad de tránsito, de expresión, etc. Y el segundo principio
Segundo principio se refiere a las desigualdades sociales y económicas. Entonces hay ventajas, hay diferencias, hay un principio de diferencia. Unos se adjudican mayores ventajas, mayores funciones, mejores posiciones respecto de las condiciones de los otros. Entonces hay una desigualdad que no es equitativa en las oportunidades. Rawls defiende también una regla de prioridad. Defiende también una regla de prioridad, según la cual, cuando se traspasa cierto nivel mínimo de desarrollo económico, el primer principio tiene absoluta prioridad. El primer principio tiene absoluta prioridad lexicográfica sobre el segundo punto, lo que quiere decir que debe satisfacerse completamente antes de pasarse al segundo punto. Es una especie de libertad menos abierta, menos extensa, ¿no? Entonces hablamos de un sistema de libertades dentro de un desarrollo económico, donde rige la teoría de justicia general. Teoría de justicia general, donde hay libertades, donde hay oportunidades, donde hay pobreza, donde hay riqueza, donde hay un cúmulo de posibilidades, pero donde prima un principio, el valor de la libertad. ¿Qué es lo que prima? El valor de la libertad. Rawls desarrolla una compleja argumentación y nos habla de los principios de la regla de la prioridad y también del utilitarismo. Esta regla según Rawls, guía a los seres racionales, a los autointeresados. Rawls indica la regla de la prioridad y también los principios de índole utilitarista, el principio de la libertad y el principio de diferencia, que está vinculado a este principio, este último de diferencia, con las desigualdades sociales y económicas. Rawls dice que el utilitarismo no toma seriamente en cuenta la distinción entre personas, la prioridad de la libertad, la prioridad de la libertad. La prioridad de la libertad garantiza que nadie puede ser privado de sus derechos básicos. Por lo tanto, se debe gozar de los derechos básicos, ¿no? Y se debe tener una posición social y económica. Rawls imagina también una secuencia de 4 etapas vinculadas con la justicia. La primera etapa es la que ya vimos y consiste en la elección de principios de justicia, bajo un velo de ignorancia completo. La segunda etapa consiste en la estipulación de normas constitucionales para hacer valer el principio de igualdad y de libertad.
Y la tercera etapa, en que se conocen todos los hechos generales. Se establecen reglas legislativas para hacer efectivo este segundo principio. Y la cuarta etapa es la aplicación de las reglas a casos particulares por parte de los jueces y de los administradores, requiriéndose el conocimiento pleno de todos los derechos, obligaciones, hechos generales y particulares. Entonces, cada etapa supone un gradual levantamiento del velo de la ignorancia. Muchas gracias por su atención y por darse el tiempo necesario para repasar, para estudiar y subrayar las partes más importantes del tema desarrollado. Con esto damos por concluida la clase número 3. En la siguiente clase continuaremos desarrollando la teoría del tratadista Rawls y la posición originaria. Gracias por su atención.